RTP. Las auditorías, datos que no están completos. Como periodista celebro el trabajo de campo, que es, por cierto, muy complicado. Pero como periodista también necesitamos hacer Exactamente, Andrés. Y para eso le hemos invitado al ingeniero Sixto Cuesta, quien es miembro del Consejo Directivo de Solca. Bienvenido sea usted. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, señores periodistas, muy gentiles por la entrevista. Estoy a sus órdenes. A usted. Primero, ¿le incomodó el titular de esta investigación? 8.000 millones de dólares se han ido hacia prestadores externos del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La lista de quienes han... no sé si acaparados el tema, pero quienes lideran, los que han tenido mayor ingreso de esa derivación de pacientes, también está Solca. ¿Le incomodó el titular y el planteamiento que han hecho los periodistas sobre este problema? Yo creo que los periodistas están en todo su derecho de hacer las investigaciones y de dejar conocer a la ciudadanía la realidad de las cifras. Pero las cifras son números, y detrás de los números hay historias diferentes, María Fernanda. Sin tratar de denostar ni acusar, porque no es nuestro rol como Solca, a los prestadores privados de ninguna irregularidad. Si existen, estas tendrán que ser confirmadas, corroboradas y eventualmente sancionadas por las autoridades pertinentes. Una cosa son los prestadores privados con fines de lucro, y otra cosa son los prestadores privados sin fines de lucro, como Solca, la Junta de Beneficencia, y me parece que APROFE. ¿Y por qué hace esa diferenciación? Porque al final un poco lo que cuestiona es cuánto el Estado les ha dado por un servicio que le están prestando a la ciudadanía. ¿Importa mucho marcar si son con fines de lucro o no, ingeniero? Sí, hago la diferenciación porque si bien es cierto que ambos, el grupo de prestadores con fines de lucro y sin fines de lucro, prestamos la atención a los pacientes que son derivados por los hospitales del sector público, no es menos cierto que el beneficio de esa atención es diferente. En el caso de Solca, la totalidad, el 100% de los superávits que se generan son reinvertidos en el desarrollo institucional, en equipos, en infraestructura, en capital de trabajo, en todo lo necesario para seguir atendiendo a los pacientes con la mejor tecnología y en las mejores condiciones. En Solca, y esto es importante manifestarlo, y hablo por Solca Nacional, nadie genera un centavo de beneficios. Generan sí sus sueldos, como es debido, los funcionarios. Pero acá no hay repartos, acá no hay bonos, acá no hay utilidades, acá no hay beneficios absolutamente de ninguna clase. Incluso quienes desempeñamos el cargo de miembros del directorio somos ad honorem. Ingeniero, buenos días. Andrés Merino lo saluda. Como bien también pudimos ver dentro del reportaje que saca Diario Expreso, pues esto obedece, o las derivaciones obedecen a que el IES pues no alcanza en la prestación del servicio para los afiliados. Y aquí también la transparencia es importante, y yo le consulto, ¿cuáles son los mecanismos que se adoptan por parte de la Junta de Beneficencia, o cuál es el contraste que se realiza a fin de año para validar lo que se presta y los desembolsos que da el gobierno central? No se hace ningún contraste a fin de año, simplemente se conforme a las disposiciones que norman la relación entre los prestadores y los derivadores, se van presentando las facturas correspondientes, se van auditando y una vez auditadas deben ser pagadas, y ahí es donde radica el problema para muchos de los prestadores como nosotros. Déjame ir un poquito más atrás, quizás deberíamos haber comenzado por ahí. ¿De qué se nutre Solca en materia económica? ¿De dónde vienen sus ingresos? Los ingresos de Solca derivan de varias fuentes. Una de las fuentes son los pacientes derivados de la red pública de salud. Otra fuente son los pacientes de la denominada clínica Dr. Juan Tanca Camposano, que no es una clínica privada,
Es una unidad de Solca cuyo mercado son pacientes que pueden costear su tratamiento a través de varios mecanismos, tarjetas de crédito, etcétera. En su totalidad, el costo. En su totalidad, generalmente, así es. Los pacientes institucionales, llamamos pacientes institucionales aquellos que no tienen cobertura ni del Seguro Social ni del IES, son generalmente, por definición, los más pobres de los más pobres. Para ese tipo de pacientes, como promedio, el 88% de los costos de su tratamiento los excepcionamos, no los cobramos. El paciente es sometido a una evaluación del área de trabajo social que trata de calzar la capacidad de pago de ese paciente pobre con el costo del tratamiento. El 88% no se cobra. Y las deducciones de tratamiento van desde el 100%, 80, 60, 40 y 20% dependiendo de su capacidad económica. Y otro rubro también es a través del impuesto que uno paga en Y el último ¿cierto? rubro es el impuesto a las transacciones financieras. Así es. Ingeniero, de ese total de pacientes que ustedes atienden vía Red de Salud Pública, Derivación o Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el año 2013, cuando comienza esta investigación, a la presente, ¿cuántas inconsistencias han presentado al momento de presentar sus facturas o las auditorías? Esto es un poco variable. Ok. Ana Fernanda, nosotros teníamos históricamente un récord de, usted las llama inconsistencias. ¿Cómo se llaman? Se llaman, se me fue el nombre en este momento. Irregularidades. No. Esa sí. Esa es Objeciones. Objeciones, ya. Se llaman objeciones. Okay. Del 2%. Del 2%. Pero, como dije antes, el problema radica en el manejo de las auditorías. Se elige una auditora que no tiene el conocimiento suficiente, el personal suficiente. Posiblemente buena parte de esos auditores no son médicos, porque estas no son auditorías de carácter financiero, son auditorías de gestión médica. Okay. Y empiezan a rechazar los valores por cobrar. Entonces, el porcentaje de objeciones sube. Actualmente estamos retornando a nuestros niveles históricos. Al 2%. Así Que era es. lo que Ingeniero, solo para aclarar, cuando se hace el trámite de escoger pues a estos auditores, ¿cuál es el paso a paso o quiénes son los encargados? ¿Se hace en conjunto con aquellas personas o con las instituciones a las que se derivan? En absoluto, en absoluto. Esto sí es. Esa es absoluta responsabilidad del Seguro Social en lo que a ellos corresponde, o del Ministerio de Salud Pública en lo que a ellos corresponde, en absoluto. Ahora, yo siempre me he preguntado por qué debería existir una variación. Entiendo que ustedes tienen una... pues yo también estoy con las palabras olvidadas. Tienen un referente, digamos, económico en el que le dice un estándar de cuánto deberían cobrar por determinada operación. No sé cómo funciona en el caso específico de Solca, pues no es ir a sacarte una vesícula. O sea, esto puede variar, pero tienen, digamos, un referente económico. Las auditorías básicamente las hacen cuando se le ha dado un tratamiento adicional que no necesitaba el paciente o ha estado mucho más tiempo en una clínica que no necesitaba estar. En el caso de Solca, ¿cuáles son las razones de esas auditorías o de esas objeciones? Las normas de Contraloría determinan que el Estado no reconoce una deuda hasta que ésta sea auditada, lo cual es absolutamente correcto porque estamos hablando de fondos públicos. El problema es el manejo de las auditorías. Consecuente con la norma que acabo de mencionar, las auditorías se hacen al 100%, no por muestreo, de Factura por factura. Factura por factura, de todas las facturas entregadas. No si al paciente se le ha hecho un tratamiento de eso, no. Al 100% de las facturas por el tratamiento a los pacientes. La norma especifica que esta auditoría, la revisión documentaria y la auditoría tomará, la revisión documentaria 10 días, la auditoría 45 días, plazo luego del cual el derivador está supuesto a pagar. Existe un índice financiero que se llama rotación de cuentas por cobrar,
que mide el tiempo promedio que toma en cobrarse la cartera que usted tiene. Ok. Es decir, si usted tiene una cartera determinada en su balance y dejara de generar cartera, simplemente se dedicara a cobrar, ¿en cuánto tiempo cobra eso? Ese es el concepto de ese índice. La rotación de cuentas por cobrar, en el caso del Seguro Social, es de 630 días. O sea, hace un momento me dijo que 10 al principio, luego 45, yo le redondeo, le digo que son 60. Pero eso está en la ley, eso está en el papel. Ok. 630 días. Tenemos valores por cobrar, ingeniero, desde de larga data, siendo los principales los que se acumulan a partir del 2022. Ok. Y no está en la ley, entiendo. Y ustedes han presentado muchas veces el reclamo, incluso se ha dicho que se ha venido pagando. Entiendo. ¿Eso cuánto tiene una afectación o cuánto es el valor total que le deben ahora? A Solca Guayaquil, en este momento nos deben 115 millones de dólares. ¿Eso significa de su presupuesto? Estoy hablando del Seguro Social. Sí, ¿eso significa de su presupuesto cuánto? Significa del monto total de ingresos cerca de un 80%. Y significa con relación al total de la cartera de los últimos 10 años, el 75%, es decir, el 25% que no ha sido pagado, implica 115 millones de dólares. ¿Por qué? Por el problema de auditoría. Ingeniero, y a pesar de que no han sido pagados a tiempo, hemos visto, como usted bien lo señala, que el papel lo aguanta todo, en la ley dicen una cosa, pero en la práctica es otra, ¿ustedes han tenido que también detener un poco la atención de pacientes, o igual ustedes han estado cubriendo con la totalidad de los pacientes que son derivados del Instituto de Seguridad Social? Nosotros cumplimos con la ley que nos obliga a atender a los pacientes derivados. Han sido circunstancias realmente aisladas y excepcionales, aquellas en las cuales, especialmente en núcleos mucho más pequeños que Solca Matriz, Guayaquil, donde la falta de pago puede llegar a producir un estrangulamiento financiero, que se han visto obligados a detener por relativamente cortos periodos de tiempo hasta que la relación de pago se normalice. Han detenido la atención, han suspendido la atención. Y ahí, ingeniero, sí me sorprende, sobre todo en los tiempos de recuperación de cartera que usted menciona, que estaríamos hablando que superan los 2 años, perdón. Y aquí, para las personas que nos están escuchando, es, bueno, ¿y cuáles son las gestiones también que hay tras bastidores para poder continuar con el servicio que ustedes vienen prestando, a pesar de que ese ingreso, que es vital para la Junta de Beneficencia, pues no está a disposición para Solca, no está a disposición del prestador de servicio? Las gestiones son permanentes. Son gestiones a alto nivel entre los directivos de Solca y los directivos del IES o del Ministerio de Salud Pública, tendientes a acelerar las auditorías y recuperar estos valores. Pero las limitaciones, y las entendemos perfectamente, también son reales y también son permanentes. ¿Sí? Yo creo que sería muy difícil que, habiéndose acumulado el total de deudas que el IES tiene con los prestadores, no solamente de salud oncológica, sino de todo tipo en el país, cifra que debe estar entre los 800 y 1.000 millones de dólares. Dudo mucho que el Seguro Social tenga recursos para hacer un plan de pago y pagar esto. Y ahí me surge otra duda, ingeniero, sobre todo cuando hubo esta nueva regulación y entra en vigencia el cobro de este porcentaje, si no me equivoco es 0.05% sobre las transacciones financieras. ¿Este valor o este rubro está siendo acreditado inmediatamente, o cuál es el tratamiento contable que se le está dando? Mensualmente se acredita la mitad de ese valor. ¿Por qué dice así la ley o por qué? Porque en el 2018, en el 2014, en el gobierno del economista Correa, se destinó el 50% de ese valor a la atención oncológica de los hospitales que regenta el Ministerio de Salud Pública. Ok. Teodoro Maldonado creo que era uno de ellos que... Ok. Ya, ingeniero, regresando un poco a la razón del por qué estamos acá, es sobre esta investigación, es sobre lo que queda latiendo para quien leyó.
ustedes a ustedes y los señores del Expreso, los compañeros los colegas del Expreso, ¿le enviaron un banco de preguntas consultándoles sobre el Estado, la facturación, las propias auditorías, los valores que están pendientes? No lo sé. Yo soy miembro del directorio, no estoy en la parte operativa, francamente no lo sé. Sería injusto decir que no, sería inapropiado decir que sí, no lo sé. ¿Sienten que perjudica la labor de Solca al verlos puesto en la lista? Porque cuando uno lee la nota, que son los 3 trabajos periodísticos, uno ve la lista y dice, aquí han ido los recursos, pero no necesariamente llega a pensar uno que es producto de una licitud completa. No queda en esa sensación. Por lo menos a mí no me quedó eso. O sea, me quedó claro que hay algunas objeciones, pero no que todos están relacionados a ese tema, ingeniero. Ojalá todos los lectores tuvieran esa misma percepción, pero cuando hay un artículo que induce a pensar de que hay irregularidades en los cobros y en los pagos de un importantísimo proveedor de salud como es el Seguro Social Ecuatoriano, y ahí se menciona a Solca, evidentemente se deja la sensación de que Solca puede estar involucrado también en algún tipo de irregularidades, y este no es el caso. Usted decía que hay una auditoría, eso lo define quien sea la institución, ya sea el Ministerio de Salud Pública o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, ustedes hacen auditorías internas para saber que de repente alguien no está violando lo que ya está determinado, cobrando de más, haciendo algo que sea realmente una irregularidad. Gracias por la pregunta, María Fernanda. Tenemos un extraordinaria unidad de auditoría interna, tenemos auditores externos, una de las 4 grandes empresas auditoras del mundo. Puede decirlo, no hay problema con la me con parece la que es Price Waterhouse, la que está auditando nuestros estados financieros. Se cambia el auditor cada 3 o 4 años conforme la norma lo determina. Tenemos las auditorías que con enorme retraso efectúan los prestadores, y tenemos además la revisión periódica de la Contraloría General del Estado respecto al uso de los recursos del medio por ciento del impuesto a las transacciones financieras. En ninguna de esas auditorías, absolutamente en ninguna, hemos tenido una observación mínima respecto a una sobrefacturación, a un mal uso de recursos, a una desviación de los mismos, absolutamente. Ok, yendo a lo otro, porque se me quedó ahí dando vueltas, el 2% de objeciones son las que generalmente tienen y ya están regresando a ese valor, ¿cierto? Que ha modificado. De esas objeciones que se presentan, ¿cuántas le han dicho, sabes que esto es impagable? O sea, a mí me parece que aquí no han actuado. No hay posibilidad de subsanarlo. Sí, o sea, que aquí nunca debió ser. No, muy pocas, porque generalmente las objeciones se refieren a temas de forma. No se presentó algún documento que debiera haberse estado firmado por un médico, el médico no lo firmó. Se requiere en determinadas instancias la firma de un paciente respecto a un tratamiento, el paciente no firmó. El momento del tratamiento del paciente, el paciente y los familiares están preocupados de otro tipo de cosas antes que de firmar documentos, ¿verdad? Son esas básicamente las objeciones, y se subsanan en su gran mayoría. En su gran mayoría. Ingeniero, queremos agradecer. Además, sí, permítame por favor decirlo porque esto es importante, María Fernanda. Uno de las sospechas que deja planteado el artículo es la sobrefacturación. Existe lo que se denomina el TUS, el Tarifario Único de Salud, impuesto por el gobierno, ¿okay? Y que rige para todos los prestadores de salud pública, para el Ministerio, para el IES y para todos los demás. En el 100% de nuestros casos, ninguno de nuestros tratamientos excede el TUS. Pues de lo contrario no se paga. Así de simple. De lo contrario no se paga. Claro, es que haces el corte y lo que se exceda, pues no entra. No hay. No, si el TUS determina que el costo de este tratamiento, y por eso la auditoría, para determinar si en este tratamiento se aplicó
el protocolo adecuado, se utilizaron las medicinas adecuadas, y esas medicinas tenían el costo adecuado en términos de lo que determina ese tarifario único. Si el costo de este tratamiento es $10,000 y usted emite una facturación por 11.500, no se paga todo. Okay. No es que se pagan los 10. No se paga nada. No se paga nada. Claro. No se paga Oiga, nada. y dígame algo, ya esta es la última, prometo. Pero ya está en el plano puedes médico. preguntarme toda la mañana, dígame. Ya en el plano médico. ¿Y qué pasa si realmente este paciente necesita más tratamiento, que esté por fuera de lo que está reglamentado en ese tarifario? Y usted sabe, Solca sabe, que no va a ser reconocido. Pues estamos hablando de seres humanos, pues, ¿no? Sí, sí. Y de salud, y que cada ser humano es un mundo, sí. que no se rige necesariamente un tarifario. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? A ver, si el paciente tiene cobertura del Seguro Social... Digamos que no, digamos que es el Ministerio de Salud Pública. Es igual. Si tiene cobertura el Ministerio de Salud Pública, se lleva a cabo el tratamiento, se hace la facturación respectiva. Hasta el tope. Muchos de esos pacientes requieren un tratamiento ulterior. Ok. Ese tratamiento ulterior, en tanto y en cuanto la cobertura no vence, también es facturado, ya sea al Ministerio o al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ingeniero, gracias por haber venido hasta acá y compartir con nosotros. El gusto es mío. Gracias. Muy amable por la invitación. RTP